Gracias, Nacho. A ver, vamos a hablar de, Formosa, que pasó a estar entre Nicaragua y Venezuela. Pasó a estar, digamos, ahora por una declaración de tal vez una de las máximas autoridades del planeta en materia de derechos humanos, que es la alta comisionada para esa área de la ONU, Michelle Bachelet, que hoy en su informe en el Consejo de Derechos Humanos de efectivamente la ONU, habló de las muy críticas situaciones que se están viviendo en Venezuela respecto a los derechos humanos. ¿Por qué entre Nicaragua y Venezuela? Porque la Argentina, lo decíamos el otro día, empezó a cambiar su tradición histórica frente a diferentes denuncias de violaciones de derechos humanos en el planeta, donde siempre acompañó a los organismos internacionales y también a las organizaciones de derechos humanos internacionales cuando condenaban, denunciaban o investigaban atropellos que tenían que ver con, obviamente, los derechos humanos y además las libertades democráticas. Primero la Argentina, como todos saben, retiró la querella por supuestas violaciones a Venezuela en materia de derechos humanos. Alberto Fernández dijo que estaban pasando o ya habían pasado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esto significa obviamente que entonces habían ocurrido. Y en Nicaragua, la Argentina en la OEA, cuyo embajador es Carlos Raimundi, por un impulso de él y de Cristina Kirchner, Argentina se abstuvo de votar en contra de las denuncias por lo que es el régimen del actual presidente de ese país, Ortega, que está encarcelando a opositores, entre otras muchas otras vejaciones, a la ciudadanía en vistas de las próximas elecciones. ¿Y qué pasó? En medio de un informe de cómo la pandemia produjo los retrocesos más graves en materia de derechos humanos, dijo Michelle Bachelet, que se vieron en los últimos años contemporáneos, Argentina entró en un ranking que es bastante triste, donde hay países como Haití, Etiopía, Mozambique, Camboya, donde también está incluida Colombia, pero por la represión, esto no significa que sea menos grave, por la represión policial a las diferentes manifestaciones. Y en ese, digamos, mapamundi del horror, entró la Argentina, pero no el país, sino una provincia, Formosa. Gildo Infran acaba de romper otro récord. Para que nosotros, TN, logre entrar a Formosa, se tuvo que presentar un habeas corpus en la justicia. Para que los varados que había mostrado TN, sobre todo Paula Bernini, pudieran entrar también a su provincia, a su hogar, mientras vivían casi en el medio de la nada, tuvieron que presentarse en la justicia dirigentes opositores, entre los que se puede destacar a Naidenov, Mario Negri y también Patricia Bullrich. Se dijo que los centros de aislamiento que nosotros también mostrábamos eran centros que tenían que ver con el cuidado de la gente y que la política sanitaria de Formosa, esto incluso también lo resaltaron autoridades nacionales, era algo así como impecable. Fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala, a Formosa y dijo que no había centros clandestinos de aislamiento, usando una retórica bastante compleja. Y su conclusión fue la nada. Siguió todo como ocurría en esa provincia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que había violaciones a los derechos humanos en Formosa, que Amnistía Internacional dijo que había violaciones a los derechos humanos en Formosa, y que Human Rights Watch, entre otras organizaciones, también dijo que había violaciones a los derechos humanos en la provincia de Gildo Infran. El gobierno argentino, como es un aliado, Infran, e incluso Infran se lo planteó cara a cara al presidente, que no lo defendían como debía, hizo silencio. Pero ahora habló Bachelet y habló la ONU. Y habló en particular de esta provincia. ¿Qué es lo que va a pasar con un gobierno que está esquivando las denuncias de violaciones a los derechos humanos cuando se trata de aliados geopolíticos y en este caso de un gobernador? Elisa Carrió pidió la intervención política de Formosa, o sea que se corra Infran de esa provincia por lo que estaba pasando desde que la pandemia llegó a la Argentina, e Infran blindó completamente a su distrito y además generó operativos policiales, por ejemplo, para buscar a supuestos contagiados de COVID, centros de aislamiento
donde se denunciaron todo tipo de maltratos y además donde se denunciaba la falta de médicos. Bachelet hizo alusión hoy a que la información que recogió fue gracias al funcionario que tiene la ONU de forma permanente en la Argentina y que trabajó con UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. El gobierno, para esquivar este problema, para saldar o para ayudar a un aliado, terminó generando un conflicto o un problema todavía más grande. Está pagando el costo de que ya no solo las organizaciones internacionales de derechos humanos digan que hay violaciones a justamente esos derechos en la provincia de Infran, sino que también lo dijo en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora lo dice la ONU. La ONU, que incluyó a la Argentina, insisto, entre los grupos donde las violaciones a los derechos humanos son críticos, con países como Rusia, China, Etiopía, Guinea y Camboya. Y ahí también está incluida Formosa. ¿Van a seguir sin hacer nada? Ojalá que no.